Lo tengo en línea a César Martínez, director de Grupo Betania, y con él vamos a conversar de los temas que hacen a la realidad de la economía, las empresas y sobre todo la construcción. Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo estás, Rubén? Bueno, digamos que debe haber algún pequeño problema en internet porque te escuchamos muy bien, pero no, yo no te estoy viendo en este momento. De cualquier manera, Ahora se repite. ahora sí, ahora sí, Bien. ahora te estoy viendo, todo perfecto. La primera pregunta que te quería hacer, César, es, ¿sigue siendo el ladrillo una reserva de valor? Creemos que sí, sigue siendo una reserva de valor. Además tiene la virtud de auto eh, actualizarse como valor. Entonces es un medio muy accesible para resguardar los ahorros que uno tiene. Lo que pasa es que en este momento la gran incertidumbre, tanto política como económica, detiene un poco las decisiones de la gente. Está bien. ¿Cómo es en este momento la situación en general de las empresas desarrollistas? ¿En qué estado están? Bueno, en principio las ventas han caído mucho desde el año pasado y mucho más desde las épocas históricas, digamos. En los últimos 10 años las ventas han caído un 80%. O sea, nosotros en la Cámara empezamos a llevar un índice de ventas en el año antes del 2010 y pusimos como índice base octubre del 2011. O sea, hace exactamente 10 años. Hoy estamos vendiendo en conjunto en la Cámara el 21% de lo que se vendía en octubre del 2011. También ha caído desde el año pasado hasta hoy. Digamos que el 18, 19 y 20 fueron buenos años de venta. El 21 ha caído mucho con respecto a eso. Digamos, ha caído en el orden de un 30% con respecto a esos 3 años. ¿eh? Pero la caída viene desde hace varios años. Está bien. Ahora, desde tu punto de vista, ¿a qué le adjudicás la razón de esta caída? ¿Problemas de gobierno, de mercado, del comercio exterior, del mundo? ¿A qué se lo adjudicás, César? No, yo creo que el mundo tiene poca injerencia en este producto. Yo creo que fundamentalmente son problemas políticos y económicos de este país. Entonces, por ejemplo, nosotros medimos dos segmentos. El segmento financiado, que es a más de 3 años, y el segmento no financiado, que es a menos de 3 años. El segmento financiado está destinado a una clase o digamos un sector de la población que tiene menor capacidad de cuotas, entonces necesita cuotas más pequeñas. Bueno, con la caída del nivel general del poder adquisitivo de la población, obviamente estas ventas han caído. Nosotros, por ejemplo, hace mucho que no podemos vender para usuarios finales, salvo que sean productos donde los usuarios finales van a vivir. Pero aquellos usuarios de poco poder adquisitivo alquilan, no van al mercado de compra. Entonces, se ha usado desde hace muchos años, se usa los bienes inmuebles, en particular los departamentos, como reserva de valor y como un generador de renta. Entonces uno sabe que un inmueble que compra se actualiza automáticamente su valor y además le produce una pequeña renta. Está bien. Bueno, también tenemos además otro problema con el sector de alquileres, ¿cierto? Vos sabés, César, que yo que ya tengo muchos años, pertenezco a Jurassic Park, diría yo. Cuando yo era chico, en la década del Somos dos 40, habitantes. cuando yo era chico en la década del 40, cualquier persona que tenía una propiedad extra
y la alquilaba, obtenía alrededor, mirá lo que te voy a decir, ¿no? Del 1% del valor de la propiedad cuando la alquilaba. Yo supongo que eso se ha ido degradando totalmente y yo no sé en qué situación se está ahora, porque mucha gente compra propiedades para obtener una renta, pero me da la sensación de que la renta es mínima hoy. ¿Qué tanto por ciento del valor Sí. total de la casa equivale a un alquiler? Entiendo perfectamente tu pregunta y también me voy a remitir un poquito a la historia. En mis primeros años de desarrollista y que también empecé con el mercado de alquileres porque mis amigos me pedían que les alquilara la propiedad que les había vendido, entonces inmediatamente empezamos con el mercado de alquileres. En aquel momento sí se podía obtener una renta muy superior a la que vos estás diciendo. En aquel momento se podía hablar de un 7, un 8% anual con respecto al valor de la propiedad. Hasta el 2018-19 podíamos hablar del 3, el 4, hablando de departamentos, no de locales comerciales, que es otra historia. Pero en el caso de los departamentos, hace 2 o 3 años se podía hablar de un alquiler del orden del 3%. Hoy difícilmente llegue al 2%. Entonces, yo creo que la principal virtud de un inmueble hoy es conservar el valor, que se actualice automáticamente y da una muy modesta renta. Está bien. Volviendo al tema de la situación actual de las empresas desarrollistas, ¿crees que la tremenda presión fiscal que está ejerciendo el Estado sobre todos los estamentos comerciales, industriales, está influyendo en que haya bajado su rentabilidad? Vos fíjate que hoy el costo de la construcción, más que el costo de la venta de inmuebles, ha bajado los precios. ¿La presión fiscal para ustedes ha sido un deterioro? Sí, por supuesto, pero nosotros necesariamente esa presión fiscal tenemos que sumarla a los costos. Entonces, nosotros hacemos una determinación muy precisa de nuestros costos, en los cuales está incluida esa presión fiscal a la que vos haces referencia. Entonces tenemos un costo final. A eso le ponemos un pequeño plus que es nuestro beneficio. Cuando la demanda es tan baja y las ventas son tan pocas, uno lo que hace y la única posibilidad que tenemos es reducir el beneficio. No podemos salir a vender por debajo de los costos. Entonces, obviamente que la rentabilidad de nuestras empresas se ha visto deteriorada. Y en algunos casos, bueno, el mercado, frente a esta incertidumbre política y económica, el mercado es muy exquisito en seleccionar a quién le compra. ¿Por qué es esto? Porque nuestro sistema de venta, que se llama venta en pozo, significa que el comprador va pagando mientras el edificio se está construyendo. Entonces, simplemente están confiando en el desarrollista que les va a cumplir su palabra al final del periodo de pago. O sea, ellos durante 3 años están pagando una cuota y nosotros al final de los 3 años nos hemos comprometido a entregarle su departamento. Entonces, el usuario lo que hace es mirar con lupa a quién le compra y a quién le puede confiar para hacer esa operación. Entonces, empieza a mirar los antecedentes, a comentar con otras personas que conozca, que hayan comprado en esa empresa. Entonces, obviamente de ahí salen algunos beneficiados y otros no tanto. Claro. Bueno, le doy un cierre a la parte construcción y abro el país. Como empresario, con trayectoria como la que tenés vos, ¿cómo estás viendo en este momento al país, a la Argentina, aquel país que llegó a ser primero en el 1895 en distribución del ingreso? Hoy estamos en el puesto 67. ¿Cómo ves al país, César?
Sí, lamentablemente yo veo que hoy el país está en condiciones de inviabilidad. Es como si en mi familia yo estuviera gastando más plata de la que de mi sueldo. Entonces, eso no es sostenible en el tiempo. Uno puede endeudarse, en el caso del Estado lo que hacen es emitir, que es una deuda interna. En el mundo nadie nos presta plata hoy, tenemos un riesgo país superior a 1.700 puntos, entonces en esas condiciones nadie nos presta dinero ni quiere invertir acá, tampoco los argentinos están muy motivados para invertir. Eh, entonces, estas condiciones son de inviabilidad. Creo que es fundamental que el Estado se reordene, que se achique, que limite la cantidad de cosas a las que se dedica, porque intervienen en sectores en que no deberían intervenir, la cantidad de empresas públicas que existe realmente no tienen razón de ser. Entonces, indudablemente que hay una necesidad de modificar las actuales situaciones. El déficit fiscal es uno de ellos, y tenemos que integrarnos al mundo. No puede ser que hemos sido principales exportadores de carne en el mundo y hoy tenemos prohibido exportar o limitado exportar. Y el hecho de que el Estado intervenga tanto en todas las cuestiones privadas es un deterioro muy grande. Por ejemplo, el mercado de los alquileres es un mercado que debiera funcionar a la perfección porque es un mercado sumamente transparente, porque hay miles de oferentes y miles de demandantes. Entonces simplemente hay que facilitar el encuentro del oferente y del demandante para que hagan su contrato. Cuando el Estado empieza a intervenir y dice, no, el alquiler mínimo es de 3 años, hay que indexar únicamente una vez por año y por el índice que yo digo. Entonces, todas esas intervenciones son absolutamente nocivas. Entonces, está intervenido el mercado de alquiler en este momento con una ley que ha sido un fracaso. Entonces, ya anticiparon que van a modificar la ley, porque reconocen que ha sido un fracaso. Pero anticiparon y todavía no la modifican. Entonces hoy el mercado de alquileres está detenido, porque la gente está esperando si esperar la nueva ley o contratar con la actual. Es un desconcierto total. Entonces se está manejando muy mal la intervención del Estado en las actividades privadas. Muy claro todo. Muchas gracias, César. Un gusto conversar contigo. Hasta el próximo encuentro. Ha sido un placer. Muchas gracias por contactarme.